Hoy quiero hablarle a usted sobre un tema que tiene relación con lo que Dios me hizo experimentar en la mañana. Quiero que leamos el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, del versículo 21 al 23. Deuteronomio, Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el quinto libro de la Biblia, el último libro del Pentateuco, capítulo número 6, versículos 21 al 23. Y voy a leer esta versión en la Nueva Traducción Viviente. Usted tiene, si no me equivoco, la versión Reina Valera en la pantalla. Dice la palabra del Señor: entonces tú les dirás: nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó, diga sacó fuerte, de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Y nos sacó, diga otra vez sacó. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Amén. Cierre sus ojos. ¿Por qué no levante su mano al cielo? Haga una oración conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos que tu palabra, Dios, transforme nuestro corazón, transforme nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser completamente, Dios. Que hoy, Señor, sintamos el poder del Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra que es viva y eficaz. Que todos los que estamos aquí, Señor, en cualquier circunstancia que hayamos venido, salgamos edificados, Dios, y que un fuego nuevo arda en nuestro corazón, Señor, para seguir enfrentando las fuerzas del enemigo con la convicción de que en ti somos más que vencedores. Rompe cualquier atadura, Señor, ligadura, maldición que esté en nuestro corazón, Señor, y haznos mirar la bendición que tienes para cada uno de nosotros. Pongo mi vida, Dios, en tus manos. Úsame, Señor, con humildad te lo pido, Dios, para transmitir el mensaje de tu palabra a tu iglesia, y que el que está desanimado sea levantado, que el que esté en aflicción, Dios, sea, Dios, renovado en sus fuerzas, y gracias por tu fidelidad. Amén. Gloria a Dios, gracias al Señor. Salimos para entrar, así se llama el mensaje de esta mañana. Salimos para entrar. Qué lógico, ¿no es cierto? Salimos para entrar. Y quiero empezar diciéndole en esta mañana que cuando vivimos bajo los patrones y los principios de la fe establecidas por el Señor, ¿cuántos viven bajo esos principios de fe establecidos por el Señor, por los patrones de Dios en su palabra? Cuando vivimos de esa manera, nuestras vidas llegan a ser productivas, maximizadas, inspiradas y exitosas. ¿Alguien dice amén? No en los ámbitos que nuestra visión natural nos muestra, en los ámbitos naturales, terrenales, financieros, no. Maximizamos nuestra vida, inspiramos y tenemos una vida exitosa de acuerdo a los parámetros de las Escrituras. Y por eso es importante que usted y yo sepamos que el termómetro para medir la bendición y la providencia de Dios no es el bien que te puede ir en la vida. No es lo bien que te está yendo en la vida. Ese no es el parámetro ni el termómetro que mide una vida exitosa en el Señor. No es si tienes bienestar financiero o no tienes trabajo, porque pareciera que hoy en día ese es la vara con la que se mide la bendición de Dios, y la bendición de Dios está lejos de eso. Así que no es estar en prosperidad, no es estar en bendición, solo el bien que puedes tener el día de hoy, porque mañana posiblemente no vas a estar en la misma situación, y eso no quiere decir que mañana entonces no tengas una vida victoriosa. La vida victoriosa también se experimenta en las derrotas. ¿Alguien puede decir amén de verdad? Se experimenta en las derrotas, se experimenta en los momentos de crisis. Así que la medida es una vida espiritualmente en crecimiento permanente. Esa es la medida de Dios. Una vida espiritualmente en crecimiento. El crecimiento espiritual no está ligado al crecimiento
económico, financiero, de tu salud, de tu familia. No, el crecimiento espiritual está ligado directamente al corazón de Dios, a la intimidad con el Señor. Y así que la palabra, usted, iglesia, sabe que tiene principios sobre los cuales tenemos que basar nuestras decisiones y nuestras acciones. Basemos nuestras decisiones y acciones bajo los principios de la palabra. ¿Por qué? Porque entonces la palabra dice, te irá bien. Cuando tú basas tu vida, tus acciones, tus palabras, tus actitudes en los principios bíblicos, la palabra dice, entonces te irá bien. Si basas tus actitudes, tus acciones, si basas tus decisiones en las circunstancias, en el mover del mundo, en las modas, entonces te irá mal. Estamos basados en los principios, es nuestro manual absoluto de conducta, la palabra del Señor. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Algunos la aman tanto que ni siquiera la quieren abrir, para que no se estropee. Tenemos que amar tanto la palabra de Dios para leerla, comerla todos los días, saborearla, ponerla en nuestro corazón, vivir bajo ella, actuar consecuentemente a la Biblia, sin temor, amar la palabra del Señor. Por eso, escuche bien, las promesas de la Biblia son para aquellos que están dispuestos. ¿Sabes para quiénes son las promesas de la Biblia? Para los que están dispuestos a ir al límite, para los que caminan al filo de la navaja. Para ellos son las promesas de la palabra. El reino de los cielos es para los que están dispuestos a cruzar las líneas de la fe extraordinaria. Para ellos son las promesas. Las promesas no son para aquellos que las leen desde la comodidad de su casa y dicen, sí, Señor, gloria a Dios. Las promesas son para aquellos que están en la batalla, guerreando, enfrentando al enemigo y diciendo, Señor, aunque yo vea esto, tu promesa dice esto y tu palabra me guía y yo voy hacia adelante. Al filo de la navaja, en los momentos de crisis, en los límites de la vida. En ese sentido, solo hay dos cosas que tú y yo podemos hacer durante nuestra vida, enfocando en nuestro mensaje. ¿Sabe cuál es? Salir y entrar. Durante toda la vida nosotros salimos y entramos. Salimos y entramos. ¿Cómo entras a la vida natural? Por medio del nacimiento. ¿Cómo sales de la vida natural? Por medio de la muerte. Sales del vientre y entras a la primera infancia, ¿no es cierto? Y salimos de la primera infancia y entramos a la niñez. Y salimos de la niñez y entramos a la adolescencia. Y salimos de la adolescencia y entramos a la juventud. Y salimos de la juventud y entramos a la vida adulta. Y salimos de la vida adulta y entramos a la vida de madurez. Salimos y entramos todo el tiempo, iglesia. En el transcurso del día, sales de tu casa, entras a tu auto o entras a un transporte público. Sales del transporte, entras a la oficina, entras al trabajo. Sales de la primaria, entras a la secundaria. Sales de la secundaria, entras a la universidad o entras a la vida laboral, no sé. Sales de un trabajo y entras a otro. O sales del trabajo y entras a la vida del desempleo. O algunos salen de una congregación por varias circunstancias y entran a otra congregación. Sales de la soltería y entras al matrimonio. La vida es un proceso de salir y entrar. Salir y entrar todo el tiempo. Y cada uno de estos cambios de salir y entrar vienen por medio de crisis. No hay una crisis de pasar de la adolescencia a la juventud. No hay una crisis cuando sales del colegio y vas a la universidad. No hay una crisis cuando cambias de trabajo. No hay una crisis cuando alguien sale de la soltería y entra en el matrimonio. Siempre salir y entrar representa crisis. ¿Está conmigo? Siempre hay una crisis. Salir del trole es una crisis. Salimos y entramos todo el tiempo, iglesia. Salimos y entramos. Es una crisis. ¿Sabe por qué? Porque el cambio es cónyuge de la crisis. Los cambios y la crisis están directamente ligados, están entrelazados. Nadie puede esperar un cambio si no
espera también una crisis con ello. Por eso muchas personas tienen temor de hacer cambios, por las crisis y las tensiones que eso representa. Hay tensión todo el tiempo. Si le digo esto, si salgo de mi comodidad, si digo una cosa, si salgo de este lugar y hablo, entonces eso genera crisis, tensiones, y el proceso de entrar y salir cambia nuestras vidas y crea estados de estrés. Salir de una vida libre y entrar a una pandemia genera crisis, estrés. Salir de la pandemia y entrar otra vez a una vida con la libertad que tenemos también genera crisis, estrés. Ayer estuvimos con mi esposa, nos invitaron para compartir y dar un taller de matrimonios en una iglesia en el sur de la ciudad, y estuvimos ahí compartiendo con un grupo precioso de matrimonios, hablando muchas cosas, y muchos salían de una crisis para entrar en otra crisis. Hay crisis siempre. Eso genera estrés. Y la pregunta es, ¿para qué queremos más estrés en la vida, no es cierto? ¿Para qué queremos más crisis, más tensiones? ¿Cuántos quieren más estrés en la vida? ¿Cuántos quieren más crisis? Quiero decirte que te falta un montón de crisis y tensiones todavía por enfrentar. Tenemos que ser valientes. Escucha esto, Dios nos enseña que como salgas, determina cómo entras. ¿Está conmigo? El Señor nos enseña en su palabra que la forma en la que salgamos de un lugar determina en cómo entramos a uno nuevo. ¿Cómo salimos? ¿Cómo son nuestros estados mentales, emocionales, en nuestro corazón, espirituales? Cuando salimos de una zona, determina cómo vamos a entrar a la siguiente. Porque traemos al nuevo lugar solo aquello que traemos del anterior, de donde salimos. Llevas al nuevo lugar, a la nueva circunstancia, todo lo que has sacado de la circunstancia anterior. Por eso Jesús dijo cosas como estas: ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino. Por eso Jesús dijo cosas como esta: o quien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame hacia adelante. O que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, ¿te das cuenta? O simplemente Él dijo, sígueme. Para Él salir y entrar era determinante. La forma en que salimos y entramos para Él es importante, porque el enfoque de Dios siempre está en nuestro futuro, hacia dónde caminamos, hacia dónde estamos dispuestos a ir. Si sales con amargura, ¿entrarás con qué? Con amargura. Si sales con heridas, ¿entrarás a la nueva relación? ¿Con qué cosas? Con heridas. Por eso hay tantas personas que terminan una relación de forma crítica y siguen entrando de la misma forma a las nuevas relaciones. No hay sanidad, hay heridas en el corazón. Si sales con falta de perdón, ¿cómo entrarás a la nueva relación? Con falta de perdón. Llevamos esa semilla donde quiera que vamos. Y darán por fruto aquello que pensábamos que estábamos dejando atrás, porque las llevamos con nosotros. La forma que salimos determina la forma en la que entramos. Si quieres salir de un conflicto matrimonial victoriosamente, tienes que salir sin amargura, sin resentimiento. Personas muchas veces salen del conflicto matrimonial, pero van llevando la falta de perdón, van llevando el dolor del pasado. Y cuando entran a una nueva etapa de crisis, entonces lo que sacan es lo que trajeron de la anterior crisis. Es que esto no se solucionó, es que tú siempre actuaste así, es que nunca cambiaste, nunca hiciste los correctivos, es que siempre me ofendiste, me maltrataste. La forma en la que salimos determina cómo entramos, eso está claro, ¿no es cierto? Por eso el mensaje se llama Salimos para entrar. Por eso Dios trata nuestras vidas bajo principios de fe. Es decir, quiere tratar con las raíces profundas, porque las raíces determinan el fruto que damos una y otra vez. Dios quiere tratar con las raíces de tu vida y de tu corazón.
Dios quiere tratar con aquello que no se ve. Tú no puedes ver por lo general las raíces de un árbol, de una planta, no las puedes ver. Lo único que puedes ver es el fruto o la forma en la que crece. Dios quiere trabajar con aquello que nadie puede ver, con las raíces de tu vida, las raíces de tu corazón. Quiere sanar las raíces. Porque, como dije, como sales de tu niñez y adolescencia determina muchas veces cómo entras al matrimonio. Cuando sales de una crisis en tu niñez, maltrato, divorcio, cuando sales de una niñez de indiferencia, no sé, a veces uno va llevando todo eso, una niñez de alcoholismo, de haber visto adulterio, yo qué sé, a veces no se sanan esas heridas y entras al matrimonio con un corazón herido, con un corazón lastimado. Es importante saber qué llevas cuando sales de un lugar para entrar en otro y para que ese lugar sea bendecido. Cómo sales de una relación rota determina cómo entras a la siguiente. Cómo dejas tu lugar de identidad con Dios determina cómo entras a tus relaciones en la vida. Si tienes clara tu identidad en Dios, entras a relaciones que son sanas y que edifican. Si no tienes clara tu identidad con Dios, cualquier pequeña cosa que alguien diga sobre ti te va a destruir y te va a afectar. Porque no hay una certeza y una firmeza de identidad. Iglesia, el patrón de salida de Dios nunca está basado en una salida de. Escucha esto, no está basado en una salida de, sino en una salida hacia. El enfoque no es de dónde sales, sino hacia dónde sales. Amén. No es de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Dios no dice solo sal de ese lugar, sino Dios dice sal hacia un nuevo lugar. Primera de Corintios 10:13. Nuevo Testamento. ¿Está conmigo, iglesia? Diga, salimos para entrar. Otra vez. Amén. Primera de Corintios 10:13. Escuche esto, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que otros atraviesan. Y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. En la versión que usted leyó, juntamente con la tentación, el Señor les dará la salida. Cuando hay un momento de crisis, el Señor está dispuesto siempre a darnos la salida hacia algo. No solo la salida de la tentación, sino la salida a una vida victoriosa. La salida a un propósito y a un plan mayor. No se trata de dónde salimos, sino hacia dónde salimos. Y eso determina, y vamos a ver esta mañana, determina totalmente la forma en la que actuamos, pensamos, accionamos, hablamos. Porque el enfoque natural de nuestro es simplemente salir de un lugar, pero no salir hacia otro lugar. Vaya conmigo a Génesis 12, del 1 al 4. Vamos al primer libro de la Biblia. Nadie puede perderse. Génesis 12, del 1 al 4. El llamado de Abraham. Mire lo que dice la Escritura. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldicen y a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió con el Señor a donde el Señor le había ordenado. Vemos aquí un patrón de salir de, vemos un patrón de salir hacia. Dios le dice a Abraham: sal de la tierra de tu parentela, de tu familia, hacia donde yo te mostraré. El plan de Dios no era sacarle de ese contexto, tal vez en ese tiempo de idolatría, era encontrarse con él para decirle: Abraham, a ti te escogí para llevarte hacia un lugar, pero para poder ir allá tienes que salir hacia ese lugar.
No era solo determinar salir de ese lugar. Dios liberó, escuche esto, Dios liberó a Israel de Egipto y de la esclavitud. ¿Cuántos la han leído esa historia? El libro de Éxodo. Dios liberó a los israelitas de Egipto y de la esclavitud, perdón. Pero esa salvación no estaba basada en de dónde les estaba sacando, sino hacia dónde los estaba sacando. ¿Está conmigo? No estaba basada solo en sacarles de la esclavitud. ¿Cuántos dan gracias a Dios por salir de la esclavitud, del pecado y de la muerte? Pero Dios no está basando tu vida en de dónde te sacó, sino hacia dónde te está sacando. Salimos para entrar. Dios le estaba diciendo a Israel: mi propósito no solo sacarte de la esclavitud, de la opresión de los egipcios, sino llevarte a una tierra abundante y sobrenatural, donde puedes experimentar la prosperidad de Dios. Para que la conquistes, hacia allá quiero llevarte, estaba diciéndole el Señor al pueblo de Israel. La promesa, era hacia dónde los quería llevar. Por eso, iglesia, no pidamos a Dios que nos saque de las crisis. ¿Cuántos hemos pedido que Dios nos saque de la crisis? La verdad, dígalo de corazón. No pidamos a Dios que nos saque solo de las crisis. No pidamos a Dios que nos saque de los momentos de tensión. Pídele a Dios que te muestre hacia dónde quiere llevarte. Dile al Señor: si me sacas de aquí, ¿hacia dónde me llevas? ¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es el cuadro futuro? ¿Cuál es el nuevo lugar? ¿Dónde está mi nueva estadía? ¿Cuáles son las nuevas relaciones? No me saques solo de la crisis y del dolor que estoy sufriendo ahora. Sácame hacia algo glorioso, hacia algo grande. ¿De dónde lo sacó? No está basado de dónde lo sacó, sino hacia dónde quería llevarlos. ¿Sabe por qué? Porque pedir que Dios te saque de la crisis, cuando no ocurre, ¿sabes qué sucede? Te frustra. ¿Sabe qué pasa? Te llena de impaciencia. ¿Está conmigo? Te agota, te cansa, te roba la fe, te duele. Señor, sácame de la crisis, y no ves qué sucede, y te rindes, te destrozas, te agobias, pierdes la fe, dejas de orar, no está sucediendo, la crisis continúa. Dios no quiere solo sacarte de la crisis. Pídele al Señor que te saque hacia el futuro, que te saque hacia un propósito, que te llene de esperanza, que te energice, que te empodere, que te llene de fe. Amén. No me saques de la crisis, Señor. Dame fe, dame esperanza, dame autoridad. ¿Hacia dónde me llevas? Llévame hacia la libertad. Vamos a leer otra vez Deuteronomio 6:23. Dice: y sácanos de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Esa versión un poquito rara, ¿no? Y sacónos. Palabra, voy a leer acá. No sé qué versión será. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darlos a nuestros antepasados. ¿Para qué le sacó el Señor a Israel de Egipto? ¿Para qué? Para darles la tierra. No los sacó solo para que sean libres, les sacó para que vayan por más. En el desierto fueron libres, pero en Canaán fueron por más. En el desierto no estaban bajo la opresión de Egipto, pero tampoco estaban bajo la bendición de la tierra prometida. ¿Está conmigo? Hay personas aquí que tal vez no están bajo la opresión del diablo, pero tampoco están bajo la bendición de donde Dios les quiere llevar. Están en ese estado de tensión todavía. Frecuentemente en tiempos de crisis pensamos en escapar de algo, algún lugar o condición indeseable que no queríamos. Queremos evitar la crisis, los problemas, el castigo, las consecuencias, todo lo duro de la vida. ¿Y sabe a quién le pasó? Al mismo Moisés. El libro de Éxodo, capítulo 2. El segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 14. Leamos.
Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compañeros hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observara y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Y por qué le pegas a tu amigo?, le dijo. Le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Y el hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme de la misma manera que mataste al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Le pasó a Moisés, querida iglesia. Moisés pensó bajo su naturaleza de una forma negativa. Estaba sucediendo una crisis tremenda en ese momento y él decidió huir de la consecuencia, huir del problema, huir de la situación que estaba viviendo en ese momento. Cometió un crimen. Esto que leo me hace acordar de los crímenes que suceden en nuestro país. Personas que cometen un crimen y esconden el cadáver. Usted ha escuchado noticias. Moisés hizo lo mismo. Mató a alguien y escondió el cadáver. Y no decidió enfrentar, no decidió confiar, no decidió: Señor, me equivoqué. Él decidió huir, él decidió escapar. Él decidió salir y salió con mucho temor. Moisés pensó bajo esa naturaleza. Huyó con temor, huyó con ira, huyó sin esperanza, huyó sin futuro. Pero el punto de vista es totalmente diferente. Dios siempre piensa llevarnos hacia algo mejor, sea un lugar o una condición. Moisés experimentó estas crisis en su vida. ¿Y sabe qué? Como Moisés no entendió, fuera de todo lo que había sucedido, que él debía salir hacia algo y no salir de. El entender eso le llevó, ¿sabe cuánto tiempo? 40 años. 40 años a Moisés le llevó cambiar de dónde me sacó Dios por el hacia dónde me sacó Dios. Y muchas personas estamos como Moisés, viviendo en esa etapa y pasando mucho tiempo sin entender hacia dónde Dios te está sacando, querida iglesia. Debemos entender hacia dónde Dios nos está proyectando, hacia dónde Dios nos quiere enviar. Aquellos que dejaron Egipto fallaron en darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Estaba llevándoles, sacándoles del cautiverio, pero hacia un lugar de bendición, de prosperidad. Pero ellos fallaron en entender. Estaban simplemente contentos con dejar lo viejo, pero no estaban preparados para entrar a lo nuevo. Estamos contentos con salir de las crisis, estamos contentos de salir de las tensiones, estamos contentos de salir de la esclavitud, de salir de las opresiones del enemigo, pero nos sentimos demasiado cómodos en ese lugar como para ir hacia donde Dios nos está llamando. Porque la comodidad hoy en día es uno de los hábitos de la iglesia. La iglesia a nivel mundial ha entrado en un estado de comodidad. Señor, ya me hiciste libre. Ellos estaban contentos con eso. Y cuando vieron la tierra de Canaán, rechazaron aceptarla como suya para entrar. Por eso, iglesia, escucha, no te contentes con salir de aquel lugar. Mira hacia dónde quiere llevarte Dios. No te contentes con salir de la crisis. Mira hacia dónde Dios quiere llevarte. Dios no nos saca para que permanezcamos fuera, sino para que podamos entrar. Dios no sacó a Israel de Egipto para que permanezca en el desierto, sino para que entrara en la tierra prometida. ¿Cuántos están viviendo desiertos, momentos difíciles? ¿Cuántos viven crisis tras crisis, situaciones duras y no logran alcanzar? Dios te sacó no para dejarte fuera, sino para que entres. ¿Alguien dice amén? Dios te sacó, iglesia, para que entres. Dios salva a un criminal no solo para que cuente su historia o testimonio una y mil veces.
Dios no rescata a alguien que pasó por una vida de alcohol, de violencia, de maltrato, solo para que cuente su testimonio una y mil veces en todo lugar donde va. Dios te sacó y te salvó para que entres en la vida del reino, una vida abundante, una vida que incluye cosas que nadie ha visto, ni oído, ni nadie ha conocido. Eso es lo que incluye la vida victoriosa en el Señor. Si Dios te ha llamado, no es para que solo cuentes el testimonio del doloroso lugar de donde te sacó el Señor, sino para que cuentes las maravillas del nuevo lugar donde estás. Para que cuentes el poder de Dios desatado sobre tu vida. Para que digas, no puedo imaginar cómo Dios me sacó de esa condición tan baja. Y hoy puedo disfrutar de las cosas maravillosas de una vida victoriosa de verdad. No que tropieces todo el tiempo y estés en el mismo lugar estancado, iglesia. Vamos a ir ahora al libro de Números. Estamos haciendo un recorrido por el Pentateuco. Números es el cuarto libro de la Biblia. Capítulo 13. Números capítulo 13, versículos del 27 al 30. Amén, vamos a leer. Una historia también que hemos conocido. Dice la palabra, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos a la tierra, escuche, entramos a la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Versículo 28. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Los descendientes de Anac, los amalecitas, viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo, puro feo, ¿no? Viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Versículo 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Caleb trató de calmar al pueblo. Dice la Biblia, entramos, estos espías dicen, entramos a la tierra y vimos que es fantástica. La tierra que Dios ha diseñado y tiene para ti es algo maravilloso. No puedes imaginar todas las cosas poderosas y victorias que hay en el lugar donde Dios diseñó que estés. El día de hoy, que tal vez estamos en el desierto caminando y dando vueltas, Dios diseñó un lugar extraordinariamente maravilloso. Dice la Biblia que era una tierra que literalmente fluía leche y miel. No sé si usted alguna vez se puso a pensar, ¿qué quiere decir esto de que fluye leche y miel? Muchas veces los pastores decimos, Dios quiere darte una tierra que fluye leche y miel, y todos dicen, poquitos. Pero mire lo que significa esto. Era una tierra sumamente buena. Era una tierra rica, con minerales. Había abundante agua en esa tierra, y en ese tiempo el encontrar un lugar donde hubiera agua era encontrar un tesoro. Había abundante agua en ese lugar, lo que le hacía que sea una tierra deseable para todos. Por eso había grandes ciudades ahí. Por eso había gente que estaba viviendo en prosperidad en ese lugar. Era un paraíso. Encontraron uvas tan grandes que tenían que llevarlas en una vara atravesada entre los hombros de dos personas. De esa manera llevaban las viñas de estos espías, traían el fruto cargando uvas abundantes. ¿A cuántos les gusta la uva? La uva, un símbolo del gozo en la Biblia, de la alegría. Uvas. ¿Sabe qué más encontraron en ese lugar? Encontraron higos y dátiles, que eran equivalentes al azúcar. Era lo dulce. Higos, dátiles, frutos, granadas, toda clase de frutas dulces. Y sabe que leche y miel no es un lenguaje figurado, es literal. Había muchas abejas en esa tierra, dicen los estudiosos.
que había tantos panales en los árboles que literalmente la miel goteaba a la tierra, a los campos, a las rocas. La miel goteaba literalmente, y eso vieron los israelitas. Dice que habían grandes campos cubiertos de cabras, de ovejas, que fluían leche, que ellos podían ver, dicen los estudiosos, que derramaban leche los animales en los campos. Por eso dijeron, es una tierra donde fluye leche y miel. Imagínate, estás a punto de entrar a la tierra que ha sido el objeto de nuestra esperanza. Estás a punto de entrar a la tierra que ha sido objeto de salir de esas crisis y de batallar. Estás a punto de hacerlo, pero el miedo y el temor por el riesgo que implica alcanzarla te hacen conformarte con simplemente estar a salvo. Y eso es lo que nos está sucediendo a los cristianos. Nos estamos conformando simplemente con estar a salvo. Y tenemos miedo de enfrentar las batallas. Tienes miedo de declarar tu fe en tu trabajo, permaneces silencioso porque estás a salvo. Tienes miedo de empoderarte, tienes miedo de decir, yo soy un hijo de Dios. Tienes miedo de tomar aquellas cosas que otros no toman, no hacen. Empoderamiento. Jesús no solo te sacó del pecado, sino que te sacó hacia la libertad, la plenitud y la bendición. Él no solo se encargó de romper el pecado sobre ti, sino sacarte hacia la plenitud y la bendición. ¿Alguien dice amén? Yo creo que todos están bendecidos hoy en día porque no hay emoción. Todos están, pero Dios se encargó de sacarnos de ese lugar para llevarnos a la plenitud y la bendición, iglesia. Cientos de miles de cristianos creen que haber salido del pecado es suficiente. Y están entre Egipto y Canaán, entre Egipto y la tierra prometida. Vagan espiritualmente en vez de moverse hacia adelante. Vagan espiritualmente entre estar arriba y abajo como una montaña rusa, en lugar de moverse con autoridad hacia adelante porque la tierra te pertenece. Está en el desierto vagando 40 años, al igual que el pueblo de Israel, caminando un poco más cerca de Egipto que de la tierra prometida. A veces un poco más cerca de la tierra prometida que de Egipto. A veces en una aparente victoria que estás a punto de conquistar, pero a veces derrotado y diciendo no quiero saber nada, ni quiero ir a la iglesia, ni quiero escuchar a nadie. Y así nos pasamos la vida, querida iglesia, vagando espiritualmente. Muchas veces no entramos y nos conformamos y nos acomodamos. Ellos dijeron, literalmente, quedémonos aquí en el desierto. Era el consejo del pueblo. Pero estamos viendo cosas maravillosas. No, quedémonos aquí en el desierto mejor. ¡Qué miedo! Pero ahí fluye leche y miel. Ves que gotea miel de los árboles. Ves que la leche prácticamente se está desparramando por los campos. Hay frutos maravillosos, gigantes. Miren lo que trajimos. Pero ¡ay, qué miedo! Hay gigantes. Hay que pelear. No sabemos pelear. No sabemos tomar armas. Qué miedo. Vamos a poner en riesgo a nuestras familias. Qué miedo. Quedémonos aquí. Somos libres de Egipto, gracias a Dios, y somos más. No somos más esclavos. Somos libres de Egipto. Estamos aquí. Y si bien es cierto, no es lo mejor, nos conformaremos con ello antes de subir en contra de esos gigantes a esa maravillosa tierra. Porque una de las armas más poderosas del enemigo, ¿sabe cuál es? El temor. ¿Cuántos han tenido temor? El temor y la duda. ¿Será posible? ¿Lo podrás hacer? Es que mira lo que te puede suceder. Lo sembró desde el Génesis. El temor y la duda. Gigantes que se levantan. Creemos que la vida que tenemos, yo te voy a hacer algunas preguntas. Número 1, ¿crees que la vida que tienes es la vida que Dios te llamó a vivir? ¿Crees que la vida que tienes hoy es la vida que Dios te llamó a vivir? Segunda pregunta que te voy a hacer,
¿crees que es la vida que Dios que honra? A ver, ¿crees que es la vida que honra la que llevas hoy, por la cual Dios te sacó del pecado y de la muerte? ¿Crees que tu vida está honrando a Dios? ¿Que dio su vida para sacarte del pecado y de la muerte? ¿Crees que lo que estás haciendo hoy está honrando a Dios 100%? Otra pregunta que te quiero hacer: ¿la vida que llevas hoy es la vida que Dios quiere que tengas? ¿La vida que llevas hoy es la vida que Dios quiere que tengas? Son preguntas duras. ¿Era la vida que Dios quería para Israel 40 años en el desierto? ¿Podían ser una nación poderosa, punta de lanza, viviendo en el desierto con miedo y angustia? ¿Qué tenía que hacer, iglesia? ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? ¿Crees que la vida que tienes es la vida que Dios te llamó a vivir? Yo te estoy diciendo, el Señor te sacó de un lugar, pero te sacó hacia otro lugar. El Señor te está diciendo que salgas hacia la libertad definitiva de la miseria de vivir bajo el pecado. Dios te está diciendo, sal hacia un matrimonio bendecido en Dios. ¿Alguien dice amén? No salgas de la crisis para entrar en otra. El Señor te dice, sal hacia un matrimonio que sea poderoso, que sea abundante. El Señor te está diciendo, sal hacia la sanidad invisible que no tienes. El Señor te está diciendo hoy, sal hacia la restauración de las relaciones que se destruyeron. El Señor te está diciendo hoy, sal hacia la conquista. El Señor te está diciendo, sal para entrar en la plenitud y deja de vagar en ese desierto de dudas, de incertidumbres y de temores. Deja de vagar en el desierto y toma en autoridad la vida que Dios quiere que tengas hoy, aquí, en esta tierra. Hay un futuro glorioso. Hoy en día pensamos que el resultado de la fe es vivir sin riesgos. Hoy pensamos que el resultado de la fe es vivir sin riesgos. ¿Quién te dijo que la fe es vivir sin riesgos? Y sabes que es algo irónico. Para la iglesia primitiva la fe era un negocio de riesgos. Para la primera iglesia la fe era un negocio de vivir en riesgo. ¿Por qué para nosotros no tiene que ser así? Si al igual que nosotros vivían bajo la gracia. Y la iglesia no quiere vivir riesgos hoy. La iglesia primitiva vivía permanentemente en riesgos todo el tiempo. Y los cristianos sabían que la vida cristiana era una vida de riesgos. Pedro lo sabía bien. De hecho, todos los apóstoles, a excepción de Juan, fueron martirizados porque vivieron una vida de riesgos. ¿Alguien está dispuesto a vivir una vida de riesgos? Josué y Caleb estaban dispuestos a vivir en una vida de riesgos. ¿Sabe por qué? Porque querían vivir en la bendición. ¿Alguien quiere vivir en la bendición hoy? Toma el riesgo, iglesia. Querían vivir en la bendición. Jesús les dijo, Dios está interesado de que vivamos también algunos momentos de riesgos. Jesús le dijo, Pedro, usted recuerda esa historia, me amas, me amas, me amas. Y le dice, porque vendrán un día en el que te amarrarán, te atarán y te llevarán a lugares donde tú no quieres. Y Pedro, mirando eso, le dice, Señor, está bien, pero ¿y qué va a pasar con Juan? Estaba pensando, no, a Juan que le pase algo igual o algo peor, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y Jesús le queda viendo y le dice, ¿a vos qué te importa lo que pase con Juan? ¿A ti qué tienes con eso de que qué le pase a Juan? Y Pedro murió crucificado de cabezas porque tomó el riesgo por una vida victoriosa. Es que necesitamos tomar el riesgo, iglesia. Él dijo, solo dime que me amas hasta la medida de tomar el riesgo de seguirme, porque el riesgo es inevitable. En el desierto no había riesgos.
El pueblo de Israel en el desierto comía pancito del cielo todos los días, comía carnecita de codorniz todos los días, tomaba agua de la roca todos los días, pero se daban las vueltas en el desierto sin hacer nada. La vida cristiana es para aquellos que están dispuestos a tomar los riesgos, querida iglesia. Ponerte y poner a tu familia. Ellos decían, no podemos poner a nuestras familias en riesgo. ¿Cómo vamos a poner a nuestros pobres hijos en riesgo? A nuestras esposas. Ponerte y poner a tu familia en riesgo por alcanzar la plenitud en Dios y sus promesas. No es falta de responsabilidad, sino pura fe y confianza ciega y desmedida en Cristo. Ponerte tú en riesgo y a tu familia no es ser un irresponsable, es confiar en que Dios tiene cosas grandes y que Él guardará a tu familia del mal, porque estás peleando la batalla en favor del reino de los cielos, porque estás conquistando la tierra prometida. Basta de cobardías con pretexto de la seguridad. Es que aquí estamos seguros. Basta de cobardías con pretexto de la seguridad, iglesia. ¿Quién te dijo que ser seguidor de Cristo es un negocio seguro en esta tierra? Es seguro en el cielo, pero en esta tierra es un asunto de conquistas. Es un asunto de lograr, conquistar, llegar. Por eso no debemos permitir que la comodidad del desierto domestique nuestra fe. Que nuestra fe sea viva, activa. Sal para entrar. Si esta generación hubiera creído, hubiera llevado a sus esposas e hijos a una conquista y victoria arrolladora en cuestión de días, pero tardaron 40 años en hacerlo. Si ellos hubieran ido tras Josué y Caleb, hubieran entrado, hubieran peleado y sus hijos hubieran disfrutado bendiciones y no hubieran tenido que pasar 40 años en el desierto. Poner en riesgo muchas veces en tu familia es pelear por su futuro y por tus generaciones. No estoy hablando de ponerlas en riesgo en cualquier circunstancia, sino tomar el riesgo en la fe de llegar a aquel lugar de bendición. Por eso no exponerse al peligro que implicaba la promesa. Sus vidas terminaron en las arenas del desierto. No lograron la vida extraordinaria que Dios había preparado. He escuchado demasiado hoy, es que mi hijo no quiere. He escuchado demasiado hoy, es que mi hijo no quiere. No quiere ir a iglesita, no quiere ir a la iglesia. ¿Cuántos fueron obligados semana a semana a venir al templo? He escuchado demasiadas veces, es que él debe decidir. He escuchado demasiadas veces, es que es demasiado duro y difícil para él. Es que no están preparados. No podemos maltratar a nuestras familias. Los domingos tenemos que salir, ir de paseo. Pastor, ¿por qué hace reuniones tanto? No estás maltratando a tu familia. La estás ayudando a conquistar. La estás ayudando a ponerse en perspectiva. Estás desarrollando en ellos guerreros y no gente cómoda. Estás desarrollando en ellos gente valiente y no cobardes. Estás creando en ellos hombres y mujeres de fe que doblan sus rodillas y que dicen, he visto la fe de mis padres y sigo ahí. No estás en una fe ligera. La mejor manera en la que un padre puede salvar a su familia es siendo ejemplo de un hombre que ama tanto a Dios que está dispuesto a entregarlo todo por su causa. Eso crea carácter en la familia. Mucha gente, querida iglesia, y sabe Dios que no me jacto de eso. Mucha gente me pregunta, muchas veces nos han preguntado acerca de nuestros hijos. Muchas personas, no solo aquí sino afuera. Oye, ¿por qué tus hijos? ¿Y por qué están en la iglesia y están sirviendo? Y oye, ¿y qué es esto? ¿Por qué tus hijos aman a Dios? ¿Por qué están en la iglesia cada domingo? ¿Por qué están esforzándose? ¿Por qué aman a Dios? ¿Por qué los escucho yo cada noche o mañana orando? A ellos.
aun cuando yo no oro. ¿Por qué? Mucha gente me pregunta, ¿por qué tus hijos son así? ¿Por qué sirven con el alma? ¿Por qué siguen adelante apasionados por Dios? ¿Sabes por qué? Es porque los expusimos al peligro. Mi esposa y yo siempre los expusimos al peligro. ¿A qué peligro? De que durmieran en las vigilias bajo las bancas de la iglesia. A de que caminaran con nosotros kilómetros con los jóvenes y los adolescentes en un campamento, en un paseo. Los expusimos a horas de oración. Los expusimos a tener que estar los domingos en la iglesia cuando otros no estaban. Los expusimos siempre a esos peligros. Nos expusimos a estar los sábados todo el día aquí con nosotros y el domingo también. Y no estoy diciendo que ellos son perfectos, son tan falibles como cualquiera de nosotros, pero le doy gloria a Dios porque eso da fruto. Eso da fruto, iglesia. Hay que conquistar. No solo tienes que salvar tu alma, sino salvar tu vida, la de quienes, la de tu familia, de tus hijos. Y por eso debes conquistar. Sal para entrar. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie. Sal para entrar. Sal para entrar. Yo mismo no estoy diciendo que ya estoy viviendo la vida victoriosa que Dios tiene preparada para mí y mi familia, pero debo esforzarme por ser un Josué y Caleb y no ser uno de los príncipes que hicieron desfallecer al pueblo. Levantándonos en autoridad para entrar. No sales de un lugar, sales hacia donde Dios quiere llevarte hoy. Medítalo en tu corazón, cierra tus ojos y pregúntale: Señor, ¿hacia dónde quieres llevarme hoy? ¿Hacia dónde me sacaste de la oscuridad y del pecado? ¿Dónde está la tierra que debo poseer y conquistar? ¿Dónde está ese lugar de autoridad? Empodérate en el Señor, querida iglesia. Debemos de estar preparados para dejar lo viejo y entrar a lo nuevo. Israel no estaba preparado para dejar lo viejo y entrar a lo nuevo. No quiero que suene raro esto, no sé a qué sabía el maná, no lo sé. Dice la Biblia que era pan que descendía del cielo. Y alguna vez yo le dije a alguien: comer todos los días maná, no sé si me gustaría. Pero ¿cómo estás diciendo eso? Si es pan del cielo. Pero yo me imaginaba como tener que comer todos los días lo mismo. Y de llegar y recibir una noticia: vea, ya no hay maná, no hay codornices, pero hay granadas, hay leche, hay miel, hay agua abundante, hay dátiles, hay uvas gigantescas. ¡Wow! Voy a poder escoger el menú todos los días, pero tengo que sacrificarme, tengo que esforzarme para conquistar. Estamos demasiado conformados con lo mismo. ¿A quién le molesta estar en lo mismo todos los días? Señor, el mismo trabajo, el mismo sueldo, todo lo mismo igual, los mismos problemas, las mismas dificultades, el mismo barrio, yo qué sé, todo lo mismo. ¿No quisieras experimentar la vida victoriosa en Dios? Necesitas carácter y valentía. Debemos mirar más allá del estrés, de lo temporal, hacia lo eterno. Dios está más interesado en dónde vamos que de dónde venimos. No puedes tomar tu pasado o tus experiencias de ayer y plantarlas en la tierra fresca del nuevo lugar. Por eso asegúrate de salir hacia donde vayas sin dolor, sin rencor, sin amargura, sin tristeza, sin resentimiento, sin falta de identidad.
asegúrate de salir libre en el nombre de Jesús. Termino. Jesús dijo palabras como estas. Lucas 9, 62. Lucas 9, 62. Jesús les dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Moisés, ¿para qué nos trajiste si estábamos contentos con las cebollas y los ajos de Egipto? Mateo 9, 16 y 17. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cuernos viejos, pues el cuerno viejo se reventaría por la presión y el vino se derramaría, y esos cuernos quedarían arruinados. No puedes estar con lo viejo, tienes que ir a lo nuevo de Dios. Levante sus manos y dígale al Señor: llévame a lo nuevo, Dios. No puedes seguir permaneciendo dando vueltas en el desierto con el temor de entrar, a punto de entrar y retrocediendo, a punto de entrar y retrocediendo. Como aquellos niños que juegan a la cuerda, ¿no? Estás todo el tiempo ahí y no acabas de entrar, no acabas de entrar, no acabas de entrar. Dile: Dios, hoy me desafío a tomar autoridad. No me importa el riesgo, porque lo corro en ti, y correr riesgo de ti es de estar seguros en tus manos. No me importa el riesgo, Dios, no me importa el riesgo. Voy a asumirlo con valentía, Dios. No me importa la crítica, no me importa nada. Hoy, Señor, quiero mirar la tierra que fluye, literalmente donde tú quieres que esté, Dios. El enemigo gana terreno porque estamos entretenidos en el desierto. El enemigo conquista porque estamos con temor de conquistar. El enemigo avanza porque estamos con temor de avanzar. Hoy, Señor, que vivamos, Padre, tras las líneas enemigas, Señor, peleando la batalla, conquistando por nuestra generación y nuestra familia. Ya Dios hará con ellos. No, conquista, llega a ese lugar para que a partir de ahí tu familia pueda seguir conquistando más y más y más. La actitud del rey David en nuestros corazones: conquistar para que nuestros hijos disfruten y sigan conquistando más. Peleando las buenas batallas de la fe, sin rendirse, sin retroceder, sin mirar atrás. Porque la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario, no para solo vivir y salir de la esclavitud, sino para vivir en libertad y en plenitud. ¿Alguien dice amén? La sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario para que tú y yo gocemos de la vida abundante en Cristo Jesús, para que el paquete completo esté con nosotros. Va más allá de lo económico, de lo financiero, va en una condición espiritual de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, decía el apóstol Pablo. Mi vida va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pablo, ¿qué puedes decir? Te apedrean, naufragas, te meten preso, mienten acerca de ti, te calumnian. Es que mi vida no depende de la natural, decía Pablo. Mi vida va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque estoy viviendo el plan y el propósito de Dios.